Si estás en la iglesia y te tatúas, ahí sí que no puedes. Pero, Jessy, escúchame una cosa. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién sos vos para decir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede? ¿Quién sos vos para ir y decirle al otro cómo tiene que actuar o cómo tiene que ser? ¿Por qué le querés imponer al otro? Entonces yo no me equivoco cuando yo siempre digo que la religión, la iglesia y los que están adentro de la iglesia siempre buscan imponerle las cosas al otro, imponerle leyes, imponerle doctrinas, imponerle dogmas, ¿sí? Y yo te recuerdo que Cristo vino a libertarnos de todas las leyes de opresión. Leyes de opresión son aquellas que oprimen a la persona, que oprimen al alma, que oprimen al espíritu y que no le permita a la persona que sean como realmente quieran ser. Porque al final de cuentas, a ver, yo te informo, Jesús tuvo esposa, Jesús tuvo hijos y no tuvo una sola esposa Jesús, ¿eh? Jesús tomaba vino, Jesús también se enojaba, Jesús era humano. Y él mismo vino a traernos la libertad a nosotros, para vivir en libertad, ¿sí? Y no vivamos bajo las leyes de opresión de la religión. Por algo él decía que teníamos que alejarnos de la religión. Por eso siempre digo que Jesús no es religión, que lo que hablaba Jesús no tiene nada que ver con la religión. Es un mensaje completamente opuesto al que predica tu religión. Entonces vos estás queriendo ir en contra de la libertad de la persona. Entonces te diste cuenta que con tu comentario realmente estás mostrando y estás dando a entender que la religión quiere ir en contra del libre albedrío de la persona. Porque si vos le decís, si estás adentro de la iglesia no te podés tatuar, y si la persona se quiere tatuar, y si la persona bajo su libre albedrío se quiere tatuar, o sea, ustedes no le van a permitir la entrada entonces a la iglesia. Entonces hay condiciones para ser religioso, hay leyes para ser religioso. Entonces ustedes lo único que hacen es eso, es quitarle la libertad al otro. El otro puede hacer lo que quiere y vos no sos quien para decirle cómo tiene que actuar o qué es lo que tiene que hacer. Y si vamos al caso, vuelvo a repetir como yo repito en todos mis videos, ¿sí? O sea, hay un mandamiento que dice no matarás, no matarás, y Jehová mandaba a matar a muchas personas. Entonces ni siquiera el Dios de la religión cumplió los mandamientos como los tenía que cumplir, ¿sí? Porque te recuerdo, él mandó a matar a muchas personas, ese Dios al que muchos hasta el día de hoy adoran. Y yo te recuerdo que por sobre todas las cosas el amor es libertad. El amor es libertad, el amor no es opresión. Entonces, si vos amás a tu prójimo como a vos mismo, ¿por qué tenés que ir a oprimirle? ¿Por qué tenés que ir a ponerle condiciones para que entre en tu religión? ¿Acaso no era que tu Dios acepta a todos? ¿Acaso no era que tu Dios es misericordioso? Entonces, ¿de qué Dios vos me estás hablando en tu comentario? ¿De qué Dios venís acá a alabar, a adorar? ¿De qué Dios venís a hablar? Si al final de cuentas entonces me estás demostrando que tu Dios no es ni misericordioso, que tu Dios tampoco ama, porque si amaría a todos por igual, entonces realmente no le importaría que la otra persona se haga un tatuaje, si la libertad por sobre todas las cosas, y si el amor es libertad. Si vos tuvieras amor por tu prójimo, ni siquiera vas a estar juzgándolo, porque la Biblia dice no juzgues o serás juzgado. Entonces antes de mirar la paja que está en el ojo de tu hermano que se tatúa, mirá la viga mejor que hay adentro de tu ojo, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amar es aceptar al otro tal cual es, y no fijarse en lo que hace o deja de hacer, sino entendiendo que en su libertad esa persona elige lo que quiera. Aparte, si hay alguien que se lo tiene que demandar incluso, es esa persona misma. Porque si Dios está adentro de cada uno de nosotros, o sea que los únicos que nos juzgamos a nosotros mismos somos nosotros mismos. ¿Entendés? Porque Dios habita dentro de todos nosotros y no habita en templos construidos por manos de hombres. Entonces acá queda muy claro que yo no me equivoco cuando yo digo que el Dios verdadero, el Dios Padre, no habita dentro de las iglesias. Porque lo único que habita dentro de las iglesias, sí, basándonos también en lo que vos acabas de comentar, es pura opresión, pura ley, ¿sí? Y obviamente ni siquiera cumplen tampoco los mandamientos que tienen en su libro. Gracias, Jessy, por dejarnos claros a nosotros qué es lo que hay adentro de tu templo. Y a ver, hermana, otra cosa también, no nos olvidemos que Jesús cenaba y se juntaba y almorzaba con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, con los alcohólicos y con los enfermos. Y él mismo dijo, los sanos no necesitan un doctor. Cuando los fariseos, o sea, los fariseos son esas personas que se parecen a vos, que existieron antes, que iban juzgando lo que hacía el otro y mirando lo que hacía el otro y no miraban ni siquiera lo que hacían ellos, ¿sí? Que hasta incluso el mismo Jesús le dijo, ustedes están todos relucientes por fuera, pero por dentro son sepulcros de huesos secos, ¿sí? Porque miran lo que hace el otro, pero no miran lo que ustedes tienen en su interior, ¿no? Porque ustedes no cumplen ni siquiera, como digo, ni la ley del Dios de ustedes, ¿sí? Ni siquiera los mandamientos. Entonces no nos olvidemos que Jesús se juntaba
juntaban con todo este tipo de personas. Jesús no hacía sección de personas, ¿sí? O sea, Jesús caminaba entre los enfermos y se juntaba con todo este tipo de gente y él no tenía ningún tipo de problema, ¿eh? Entonces, a ver, si vos vas a agarrar y vas a tomar a alguien de ejemplo, yo mejor te recomiendo que vos tomes el ejemplo de lo que fue Jesús acá en la tierra. Que él no estaba mirando que si estabas tatuado, si no estabas tatuado, si tenías la pierna renga. O sea, el Dios este Jehová de los ejércitos, sí, hasta él ni siquiera tiene, sí, él hace excepción de persona, él tiene un problema muy grande que desprecia incluso, porque la misma Biblia dice que él no acepta personas que tengan esto, el otro, aquello y aquello y aquello y aquello. ¿Sí? O sea, es discriminador encima. Entonces vos estás haciendo lo mismo que es Jehová. Vos no estás haciendo lo mismo que hizo Jesús. Porque te recuerdo, Jesús era una persona que aceptaba a todos por igual, porque Dios acepta a todos por igual. El Padre real, el Padre verdadero acepta a todos por igual. Entonces, ¿a qué clase de Dios vos estás adorando? ¿En qué clase de Dios vos estás creyendo que estás, ¿sí? Separando? Que no podés, que no. Entonces vos vivís en la ley todavía, hermana.